señoras y señores. Bienvenidos a este auditorio de los 9 pueblos, en donde observamos que uno de los representantes electos en el año 2006 se ha dado la tarea, a través de la representación en una regiduría del Ayuntamiento de Ecatepec, de concretar una serie de actividades para fortalecer la presencia a través de estas actividades académicas y de otras vertientes, y con ello explicar la presencia de la izquierda en la historia contemporánea de nuestro país, en la historia contemporánea incluso del continente, a cargo del 10º regidor del Ayuntamiento de Ecatepec, representante del Partido del Trabajo, Rubén Urdapilleta Ruiz. En México, como en la mayoría de los estados nacionales, existe la necesidad de forjar lo que sería la alternativa para, si no eliminar, sí atenuar los devastadores efectos del capitalismo neoliberal y crear las condiciones del establecimiento de un socialismo libertario y democrático, la creación y consolidación de la nación-pueblo. La construcción de una nación-pueblo es, por lo tanto, una necesidad insoslayable de la izquierda mexicana. Debemos reconocer que las limitaciones para la democratización e integración de la nación no pueden ser superadas en los marcos del capitalismo neoliberal. La realización de la unidad nacional tarde o temprano se estrella contra la realidad de la dominación y de la explotación de las clases. Ante estos obstáculos, el desarrollo nacional solo puede ser consumado por un movimiento de base, popular, democrático y anticapitalista. En buena medida, los partidos políticos de izquierda en México han buscado la formación de un movimiento con estas características. La nación-pueblo, por lo tanto, expresaría el desplazamiento político de la hegemonía nacional capitalista hacia una caracterizada por el consenso y la voluntad nacional popular, elementos centrales de un concepto de democracia sin sesgos de dominación. La izquierda mexicana contemporánea es heredera de múltiples procesos y determinaciones históricas que hunden sus raíces no solo en las corrientes socialistas y comunistas occidentales. Su formación y configuración asumen elementos agrarios, sustanciales a la nación mexicana, que se expresaron sensiblemente antes, durante y después de la Revolución. No obstante, la articulación entre los movimientos obrero y agrario que dieran vida a un bloque social revolucionario y permitieran acotar el socialismo a las raíces más profundas de la nación mexicana, no fue planteada por las organizaciones e intelectuales de las izquierdas mexicanas. Dicho de otra forma, la izquierda marxista ortodoxa permitió el paso a las organizaciones y partidos populistas en la conformación del Estado Nacional Mexicano. El PNR y después el PRI lograron corporativizar la lucha obrera y agraria en múltiples organizaciones que quedaron supeditadas al ejercicio hegemónico en un inicio, y luego básicamente al control clientelar de la burguesía nacional a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. Socialismo, juarismo, magonismo, zapatismo, cardenismo son algunas de las corrientes de pensamiento y prácticas políticas que se han conjugado en la conformación de la actual izquierda mexicana. En la historia de nuestro país, la izquierda ocupa un papel fundamental para el desarrollo político y social. Por años ha sido esta la que ha encabezado movimientos sociales, luchas campesinas, y ha promovido la defensa y reconocimiento de los derechos humanos para las clases más desprotegidas. Los movimientos de la izquierda en México han costado vidas, encarcelados y desaparecidos. Sin embargo, pese a todos estos costos, la izquierda mexicana aún no logra consolidarse por completo. Hoy en día, la magnitud de los movimientos obreros, campesinos y populares carecen de una directriz unificada de acción política. Requieren una izquierda bien dirigida, clara en su lucha e ideología social y, sobre todo, interesada por el bienestar de quienes resultan ser los más desprotegidos e ignorados por el Estado. A quienes pertenecemos al Partido del Trabajo, nos enorgullece decir que hemos sido parte de esa historia, de esta gran lucha democrática en México. Estamos preocupados con ustedes en el futuro de nuestro país y somos conscientes del reto que significa el cambiarlo para bien de los mexicanos todos. Por eso, desde sus inicios,
El PT, como partido socialista, hace suyo los objetivos de la izquierda mexicana y apoya los movimientos populares, campesinos y obreros, así como a las clases proletarias y asalariadas, además de que ha promovido el trabajo como una actividad creadora y transformadora del ser humano y única fuente generadora de riqueza social y humana para quienes integran nuestra sociedad. En México está fresco aún en la memoria colectiva la insurgencia popular y de la izquierda contra el fraude electoral de 1988, que resquebrajó al partido de Estado e impulsó la democratización del país, creando paradójicamente las condiciones para el triunfo del PAN en julio del año 2000 y más recientemente el fraude del 2006. México lleva más de 20 años sufriendo las políticas neoliberales. Los 4 últimos gobiernos federales, incluido el actual, se han caracterizado por las privatizaciones, la liquidación de la industria nacional, la apertura indiscriminada al mercado mundial, inversión especulativa de capitales transnacionales, desmantelamiento de los programas de seguridad social, suspensión de los apoyos a la producción agropecuaria, deterioro de la educación y la salud pública. La soberanía nacional ha estado permanentemente cuestionado y el país se inserta cada vez más dentro de la estrategia del gobierno de Estados Unidos. Todo esto se ha traducido en el empobrecimiento generalizado, la ruina de las pequeñas y medianas industrias y de los productores del campo, el estrechamiento del mercado interno. En definitiva, entramos a una crisis económica y social y con indicios claros de crisis política. Es por eso que la izquierda tiene la obligación de ser la fuerza promotora e impulsora de un movimiento social en torno a un programa alternativo de salvación nacional, que enarbole un frente patriótico representativo de aquellos sectores sociales y nacionales que no estén dispuestos a dejarse llevar al despeñadero panista. No se trata solamente de impedir que continúe la política neoliberal, rechazar la reforma eléctrica, defender el petróleo, frenar el plan Puebla-Panamá, frustrar la reforma laboral, apoyar la enseñanza pública y combatir el entreguismo de la política exterior, sino que es necesario difundir el programa alternativo y unirlo a la lucha por cada una de las demandas populares. En este punto quisiera hablar de izquierdas y no solamente de una, ya que en el país coexistimos diversas corrientes ideológicas que coincidimos en que debemos estar en una permanente búsqueda de formas y espacios para la expresión política de las mayorías nacionales. Nosotros, es decir, las propias izquierdas, nuestros partidos y grupos, necesitaremos organizarnos democráticamente, es decir, organizarse desde abajo, para tener un contacto estrecho con la sociedad y convertirse en un canal más para el pronunciamiento ciudadano y sectorial. De esta forma, las izquierdas ganaríamos credibilidad y confianza ante la sociedad, contribuiríamos en la creación de una nueva cultura política. Las izquierdas institucionales que llegamos al gobierno tenemos la responsabilidad de trascender los intereses egoístas inmediatos de detentar un cargo público para exponer a la sociedad los efectos y consecuencias de políticas hemisféricas, globalizantes que por más que suenen lejanas, amenazan constantemente nuestra integridad y el acceso a la satisfacción de las necesidades más elementales. En el actual contexto, las izquierdas tenemos como reto fundamental radicalizar la democracia en un proceso que implique romper las formas tradicionales de tutela por parte del Estado, que supone no solo reconocer al ciudadano y a los pueblos y sectores sociales emergentes como portadores de derechos y obligaciones, sino fundamentalmente como actores centrales en la búsqueda de la ampliación de derechos en las definiciones políticas, así como construir un nuevo sentido de lo público y por lo tanto de las acciones del gobierno. De este modo, una estrategia que mire transformar el actual modelo de desarrollo en un sentido democrático y de mayor justicia social deberá atender, en primer lugar, a la creación y el fortalecimiento de las múltiples expresiones orgánicas que el pueblo se da a sí mismo, entendiendo este como el amplio conglomerado de clases y sectores sociales, organizados o no, afectados en su nivel de vida por el sistema capitalista.